Hoy les tengo un tema difícil, un tema que causa alarma, porque vamos a entrar un poco en el origen del mal, en lo eterno, lo que ocurrió al principio y por qué pasan todas las cosas que ocurren. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué andan mal todas las cosas? ¿Por qué nuestras vidas no son como quisiéramos? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ocurre que todo iba bien en el cielo. Dios había creado el universo. Y al principio, dice la Escritura, estaba todo en confusión hasta que Dios estableció orden. Luego creó este planeta donde estamos y una vez que estuvo en condiciones, puso nombre allí. A un hombre al que le dio poder y conocimiento para que se hiciera cargo de controlar todo lo que había en este planeta. Pero en el cielo había ocurrido algo. Había habido una rebelión. Dios había creado ángeles y arcángeles y serafines y querubines y varias categorías de ángeles. Y todo funcionaba bien hasta que uno de los querubines, que eran 3, se dio cuenta que Dios lo había dotado de belleza, de talento, y yo diría que la ambición le nació al ver lo que era. En Isaías capítulo 14, verso 12, en una profecía, Dios dice: ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Esta profecía está hablando de Lucifer, lucero, Lucifer. ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo, semejante a Dios. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto de las profundidades. Los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán: ¿no es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? El que hizo del mundo un desierto,
el que arrasaba las ciudades y jamás liberaba a sus presos. Todos los reyes murieron con honra, pero a ti te lanzarán del sepulcro como una rama despreciable, como a la ropa de un muerto atravesado por la espalda. Has bajado al fondo del sepulcro como un cadáver pisoteado. Tremendas estas palabras. Naturalmente, hay que interpretarlas porque esta es la versión de un hombre. Y lo que pasa por nuestra mente no es lo mismo que ocurre en la mente de Dios o en el cielo, porque nosotros estamos muy limitados. Cuando Dios creó a Adán, nuestro antepasado, no estaba limitado como nosotros. Dios lo había creado a su imagen y semejanza, pero él se rebeló contra Dios, tentado por Lucifer, por el diablo, por el enemigo de Dios, quien no solo lo hizo caer a través de su compañera Eva, sino que eso hizo, su caída hizo que la tierra que pisamos sea maldecida y que las mujeres sufran al tener hijos y que a nosotros nos cueste conseguir lo que necesitamos. Si a usted no le gusta el trabajo, piense que es por culpa del pecado, porque antes del pecado el hombre no tenía más que estirar el brazo y coger frutos de los árboles, y no le daban espinas ni trabajo, porque Dios había hecho todo perfecto. Pero después de independizarse, después de rebelarse y cortar su relación con Dios, Dios le dijo que la tierra le iba a dar espinas, trabajo. Y la relación con Dios no se restablece hasta que el hombre no desea volver a Dios y entregarse a Dios, a quien perteneció en un principio, a dejar de lado su orgullo, su independencia y rebeldía. Porque así como los ángeles fueron creados para obedecer a Dios, el hombre también. Y obedecer no iba a ser una carga, porque no había rebeldía en el obediente. El obedecer era como cuando uno trata con un amigo, con una persona que uno ama, así era el trato con Dios. Que casi no tenía que decirle a Adán lo que tenía que hacer, porque Adán lo sabía, porque si era como Dios sabía todas las cosas. Y sabía lo que tenía que hacer. Vivir en armonía, ese es el punto con Dios. Esa es la cuestión de la obediencia. Vivir en armonía con Dios. Y naturalmente, el pecado nace con este que decide desafiar a Dios y ponerse a su nivel. Ponerse a su nivel. Subiré al cielo y encima de todas las estrellas de Dios. Se refiere a los ángeles, y allí pondré mi trono y me sentaré en lo más remoto. Son términos humanos. Dios es espíritu,
y no se comunica en español, ni en inglés, ni en japonés, ni en ningún idioma, aunque sí puede hablarlos para hablarnos a nosotros. Pero en el cielo el lenguaje es musical. Él creó la música y el diablo la pervertió. Él usó la música para influir en nuestras mentes y emociones y corromper nuestro espíritu. A partir de este momento comienza una lucha entre el cielo y el infierno, entre Dios y su enemigo Satanás. Y nosotros estamos en el medio, porque Dios nos creó para Él, pero el diablo encontró la manera de torcer el propósito de Dios y apoderarse de nosotros. Y venimos a ser como la pelota en un partido de soccer. Al que la patean para un lado y para el otro, y así estamos nosotros. El diablo para un lado nos tira, Dios nos quiere rescatar, y estamos en el medio, a merced de la tentación, a merced de la destrucción, porque Él vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida, y vida eterna. Es tan importante el tema que Jesús mandó a los discípulos a echar fuera demonios. Dice en Mateo capítulo 10, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Los dones de Dios no se venden. Pero ¿por qué nos manda a los discípulos a echar fuera demonios? Porque los demonios torturan a la gente y la destruyen. Porque los demonios son un ejército que nos dice en Efesios 6 que está en los aires, está alrededor nuestro. Pero no se asusten, porque aparte de ellos hay ángeles de Dios que están para cuidarnos. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 14. ¿Acaso no son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Así que por un lado tenemos el equipo del enemigo destructor y por el otro lado tenemos el equipo de los ángeles que están para ayudar a quienes, a los herederos de la salvación. A los que no son herederos de la salvación, no van a recibir ninguna ayuda de los ángeles. Porque sus vidas están bajo el poder del enemigo. Por eso Jesús mandó a liberar de demonios a aquellos que los escuchen. Porque como dije la semana pasada, los que rechazan el Evangelio, los que no quieren creer, su castigo será más grande
que el de la gente que murió quemada en Sodoma y Gomorra, quemados vivos. Estas son cosas muy serias, mis hermanos. Dice en San Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no matan el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está ahí. ¿Lo ven? Esto no es juego. Esto no es mentiras como las que escuchamos en las noticias, ni inventos de los que quieren perturbar el orden y la armonía de los pueblos. Esto es palabra de Dios. Yo le tengo mucho respeto a lo que dice Dios. Decidí eso cuando era jovencito. Decidí temer a Dios, no en el sentido de tener miedo de Él, sino en el sentido del respeto. Cuando estaba hoy meditando, de pronto me saltó un versículo. Jesús dijo, el que no esté dispuesto a dejar padre y madre y seguirme a mí, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a dejar hermanos y hermanas por seguirme a mí, no es digno de mí. Yo tenía padres, yo tengo hermanos, menos uno que se fue hace unos años. Y esas palabras llegaron a mi mente cuando yo era joven, cuando tenía como 20 años, por ahí 21, y decidí dar el paso. Yo trabajaba con mi papá, tenía un futuro y decidí dejar a mi pobre papá sin mí para seguir a Dios. Y digo sin mí porque yo era como su mano derecha, no pudo seguir mucho tiempo solo. Pero para mí mi Dios estaba primero. Hubo un tiempo que hasta la fiesta de Navidad la pasábamos en la iglesia. Era un tiempo en que al pastor Juan Carlos Ortiz le habían quitado el templo por una maniobra de una denominación. Una denominación es una estructura que gobierna las iglesias. Y la congregación de él era muy grande, eran como 1000. Entonces, él decidió reunirnos en una plaza, en un parque. Y sabíamos que se iban a juntar mucha gente. Mi trabajo fue crear un equipo de sonido suficientemente poderoso, con bocinas como esas, más grandes, que las colgaba en árboles antes de la reunión. La predicación se escuchaba como a 4 cuadras de distancia y el parque estaba rodeado de edificios de 10, 12 pisos de apartamentos, así que escuchó toda la zona. Pero eso era todos los días.
durante 7 meses hasta que le devolvieron el templo. Y yo tenía que ir todos los días, salir de mi trabajo, a armar todo el sonido y desarmarlo al terminar, y después ir a mi casa y llegar a las 2 de la mañana, porque vivía muy lejos, y levantarme a las 6 para ir a mi trabajo. 7 meses hice eso. En esos 7 meses tocó la Navidad y el Año Nuevo. Y en mi casa y en la casa de Marta esperaban que la Navidad la pasáramos con ellos, porque la tradición en nuestro país es que la Nochebuena se pasa con la familia de un lado, como por ejemplo la del esposo, y el día 25, la Navidad, con la familia de la esposa. En esa Navidad, la Nochebuena y el día de Navidad, el 24 y el 25, estábamos en el parque. Mis padres pensaron que estábamos locos. No sé lo que pensaron en la casa de Marta. Estarían enojados, ofendidos, pensando que los despreciamos. Pero nosotros habíamos pensado que Dios estaba primero. Y yo tenía una tarea que cumplir muy importante. Sin sonido no había reunión, no había micrófonos, no había nada. Gracias a Dios podíamos sacar, bueno, yo no intervine en eso, pero el grupo de jóvenes de la iglesia llevaba las bancas al parque y las poníamos ahí. Entonces la gente que venía se podía sentar. Y aunque fue un desgaste físico y mental muy grande para mí, porque dormía cuando mucho 4 horas durante tantos días, con un trabajo que tenía durante el día que era un trabajo mental muy agotador. Gracias a Dios terminamos en 7 meses y yo no tuve que seguir con ese trabajo. Pero todo eso redundó en las bendiciones que Dios trajo a nuestras vidas con el tiempo. Y en que somos lo que somos. Cuando Dios nos dijo que teníamos que dejar todo y venir a este país, Marta no vio más a sus padres. Yo los vi 2 veces que vinieron acá. Y por muchos años a la familia no la vimos más y la gente no entendía por qué habíamos dejado todo para acá. Y los que no entendían eran los que eran cristianos como ustedes. Es que no se puede dividir uno entre el diablo y Dios. Y cuando Jesús dice, el que no deja a su padre y madre, a sus hermanos y hermanas, por seguirme a mí, no es digno de mí, está hablando algo muy serio. No entrará al reino de los cielos. Yo no quiero ir a otra parte. Y entiendo
que la gente no quiere o no puede entender porque sus mentes están trastornadas por el enemigo. Dice en 2 de Corintios que la mente de los que no creen está enceguecida por el diablo para que no vean la gloria de Dios. ¿Cómo pudo la gente rechazar a quien sanaba enfermos, resucitaba muertos, liberaba endemoniados, alimentó a hambrientos, hizo tantos bienes? Y solo un puñado lo seguía. ¿Quién estaba interviniendo ahí para que él fuera rechazado? El que quiso matarlo de un principio. Cuando su instrumento, el rey Herodes, no pudo saber a dónde había nacido o iba a nacer el niño, y el niño ya había nacido y él no sabía, ¿qué decidió? Matar a todos los de menos de 2 años. ¿Usted sabe lo que es matar todos los hijos de un país? ¿Usted cree que eso, como decimos nosotros, es lechuga, verdurita? Eso es algo gravísimo. Y esto no es una película de terror, esto lo dice la palabra de Dios, no la palabra de Carlos Gulter. Yo no hago más que repetir y enseñar que para eso fui mandado. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Si usted cree que va a poder jugar o convencer a Dios de que usted no pudo porque tenía una fiesta o se le había descompuesto el carro o cualquier cosa, eso no funciona con Dios. Eso no funciona. Nosotros no podemos entender las cosas espirituales mientras no está cambiada nuestra mente. Por eso es que Jesús le dijo a un hombre religioso, entendido de las Escrituras, llamado Nicodemo, cuando él fue a preguntarle a Jesús, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Eso equivale a decir cómo puedo hacer para ir al cielo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo pensaba con la cabeza, no con el espíritu, y dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy un viejo? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de tu madre? De mi madre, perdón. Y Jesús le dijo, no entiendes nada. Tienes que nacer del espíritu y del agua. En otras palabras, tienes que nacer espiritualmente. Y el agua en la Escritura muchas veces es la palabra, no el bautismo. Porque el espíritu del hombre está muerto desde que pecó. Y por eso tú te preguntas, ¿y dónde está el espíritu? ¿Y qué es el espíritu? Yo siento los miembros de mi cuerpo, pero yo no siento nada más. Claro, el espíritu está muerto hasta que el Espíritu Santo le da vida. Él viene para darle vida a nuestro espíritu.
y viene a morar en nosotros. Y ahí comienza toda una nueva etapa, ese es el nuevo nacimiento. Y entonces ahí uno ya le cambió la perspectiva de la vida, ya no vive para el mundo. Porque el mundo no te da satisfacciones aunque seas rico, millonario y poderoso. Y de noche no puedas dormir. Y de día te persigan todos. Y te envidien y te odien. Y el diablo se ríe. Lo tengo en mis manos. Este va a morir sufriendo. Jesús dijo muchas parábolas, historias para enseñar esto. Por ejemplo, cuando contó que un hombre estaba muy contento porque su cosecha había sido tan abundante que tuvo que construir nuevos graneros para poner su cosecha. Hizo una fiesta, comió, bebió, se fue a dormir y el Señor, en sueños o despierto, le dijo: necio, tonto, menso, como quieras, ¿qué vas a hacer con todo lo que juntaste si esta noche vienen a buscar tu alma? En las historias se cuenta que un joven llamado Alejandro el Grande, le decían, porque a los 22 y 23 años había conquistado casi todo lo que en ese tiempo estaba habitado en Europa y el norte de África. Y se enfermó a los 23 años, aparentemente de tuberculosis. Sabía que se iba a morir. Entonces ordenó que el ataúd, el cajón donde iban a poner su cuerpo, que le hagan 2 hoyos, uno a cada costado, y por ahí saquen sus manos, para que todos vean que estaban vacías, que de este mundo no se había podido llevar nada, él que era el rey del mundo en aquel entonces, y que se iba a llevar al cielo. Y hubo mucha gente que se hizo poner tesoros en el cajón, y los egipcios, por ejemplo, los nobles, los que están en las pirámides, les ponían oro y cosas valiosas. Y los aztecas, cuando morían, se hacían poner los tesoros, el oro que tenían, que después los españoles se robaron. ¿Y a dónde iban a llevar el oro? ¿Qué iban a comprar en el infierno o en el cielo? En el infierno nieve porque hace mucho calor. O una fresca. Y en el cielo no hay nada en venta. El hombre no entiende las cosas del espíritu a menos que le sean reveladas. Por eso el libro de los Hebreos dice al principio: en el pasado las cosas relativas a Dios fueron reveladas por los profetas, y en nuestro tiempo por Jesucristo su Hijo.
Jesús sabía cómo estaba la gente en aquel tiempo y sabe cómo están ahora. Por eso dice en San Mateo 10:1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y dolencia. Muy lindo que sanen las enfermedades y las dolencias. Pero francamente, ¿de qué le aprovecha a uno ser sanado de una enfermedad cuando su vida está bajo el poder del diablo? Cualquier cosa lo va a destruir. Un accidente, otra enfermedad, un vicio, un vecino, un envidioso, un pariente, una guerra, una epidemia. Por algo Jesús mandó a expulsar espíritus impuros. Espíritus impuros son los que nos hacen hacer cosas que no queremos, inmorales. Espíritus malos son los que nos destruyen. Hay diversas clases de espíritus que obedecen al diablo, como hay diversas clases de ángeles que están para protegernos. Por eso quiero volver a leer lo que dice en Hebreos capítulo 1. Yo quiero que lo sepan esto. Hablando de los ángeles. Dice, ¿acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Ministradores significa proveedores, servidores. Nosotros quizás tenemos una confusión con la palabra por los ministros de gobierno, que son unos sinvergüenzas que están para robar. Y otros creen que un ministro es uno que está para regañar o hacerse obedecer por la gente y ser mandón y tener poder. Ninguna de esas dos cosas. Un ministro es un servidor. Es alguien que administra medicina, administra bienes, lo que no es de uno. Y en el caso de uno que hace lo que hago yo es ministrar la palabra de Dios, no la palabra mía. Pues quiero que tengan el consuelo de saber que no están solos, que es cierto que estamos en una batalla, que por un lado está el que nos quiere destruir y por el otro lado están los servidores de Dios para protegernos y ayudarnos y salvarnos. Y nosotros tenemos que decidir para qué lado nos inclinamos. Nosotros tenemos que decidir para qué lado nos inclinamos.
si nos inclinamos para las cosas del mundo que están gobernadas por el enemigo, que nos distraen y nos apartan de Dios y que producen placeres carnales, mentales o emocionales, para que no busquemos la vida del Espíritu? O que nos inclinemos para el otro lado y contemos con la protección divina. Y ahí es donde empieza la vida bendecida. Y como Jesús dijo, en el mundo sí van a tener aflicciones, pero confíen porque yo lo he vencido. Y sí, cuando yo sea viejo, cuando tenga 84 años, 85, voy a poder decir, pues, he vencido muchas batallas, porque Dios estuvo conmigo. Y aunque la vida no ha sido fácil, hemos experimentado tantos milagros, hemos visto tantos milagros, hemos recibido tantas bendiciones espirituales que valen más que todo dinero del mundo y que todo el oro que pueda uno juntar. Si tuviera que vivir de nuevo, viviría la misma vida. Por difícil que sea. Por difícil que sea. Una vez estuve en una reunión, un almuerzo, un lunch, con algunos que me conocían cuando yo estaba en el negocio de la música. Y eso fue la primera vez que volví a Argentina, después de años, después de haber conseguido la famosa Green Card. Y me dijeron, ¿y por qué te fuiste? Y yo les dije, ustedes no saben el placer que hay en saber que uno sabe que está haciendo lo que Dios quiere. Eso es algo que viene de Dios. Que en el momento más difícil de Jesús, cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero que se haga tu voluntad. Jesús resucitó y con Él nos resucitó a nosotros. Y ahora nadie nos puede matar si estamos con Él y en Él. Amén. Podrán matar nuestro cuerpo, se va a morir este cuerpo, menos mal. Pero lo que está dentro tuyo o dentro mío va a ser libre de toda dolencia y aflicción para vivir eternamente en la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tenernos en cuenta, por habernos buscado
por habernos extendido tu mano para levantarnos de donde estábamos caídos, por habernos ofrecido una vida nueva y habernos hecho hijos tuyos. Y como dice este versículo, herederos de la salvación. Gracias, Jesús, porque viniste a este mundo a hacerte uno de nosotros, en carne y hueso, y en carne y hueso pagar por nuestros pecados en la cruz, sufrir el castigo que merecíamos, la muerte que nos esperaba en tu cuerpo, en tus huesos, en tu carne, en tu mente, en tu dolor, en tu aflicción, al cargar todos nuestros pecados que oscurecieron al mundo en ese momento. Gracias por lo que hiciste por nosotros y por lo que harás, porque nunca nos abandonarás, porque siempre estás con nosotros, día y noche, estemos conscientes o no. Tú estás con nosotros y tus ángeles nos protegen. Gracias, Jesús.